si sois tan amables, el que tenga el móvil encendido, que lo ponga en modo avión, por favor, o baje el sonido para no perjudicar durante la conferencia, ¿vale? Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra presencia a este nuevo acto cultural programado y promovido por la Basílica y la Hermandad del Sagrado Corazón de Jesús. Sin más, para que haya más tiempo para que Ana pueda deleitarnos con su conferencia, os presento a don Fidel García Martínez, doctor en Lengua y Literatura, que qué mejor personaje para presentar a nuestra ilustre conferenciante de hoy. Por lo tanto, le cedo la palabra a Fidel para que ella haga la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por su presencia y yo me cabe el honor de presentar a Ana. Bien. Pero quiero hacer una salvedad especial. Hace un mes y medio, me parece, el Papa Francisco beatificó a Juan Pablo I. Alguno me puede decir, ¿y qué tiene que ver Juan Pablo I, cuyo pontificado fueron 33 días escasos, con Santa Teresa? Pues mucho. Porque cuando era cardenal patriarca de Venecia, el nuevo beato, el Papa Juan I, cuyo pontificado, como he dicho, fue el segundo más breve, solo 33 días, escribía cartas a los que llamaba ilustrísimos señores. Hay un libro editado en Laval en el que figuran todas las cartas que escribió a Dickens, a Chesterton, a Santa Teresita, a Santa Teresa. Bueno, estas cartas a ilustres personalidades no podían faltar dos mujeres ilustres, Teresa de Jesús y Teresita del Niño Jesús, carmelitas descalzas y doctoras de la Iglesia. Además, Santa Teresita, su fiesta fue el día 1, es la patrona de las misiones, estamos próximos al 12. Bien, el Papa se servía del género epistolar modelado por el periodismo, en una forma popular, porque estaba pensando para sus fieles que abordaba aquellas cuestiones sociales, políticas y religiosas que más reclamaban la atención. La carta a Santa Teresa tiene un título muy sugestivo, pues para la gran fundadora las monedas tenían mucho valor a la hora de fundar los monasterios de monjas en la pobreza. El título de la carta era Teresa, un maravedí y Dios. Teniendo en cuenta las dificultades económicas que la reformadora del Carmelo Descalzo sufrió y padeció, cómo la superó con sus conocimientos, el valor del dinero y su regateo para los que estaban cualificada como qué baratona soy, es decir, cuánto tengo que regatear para sacar el dinero a los dineros a los condes, a los nobles, a la condesa de Éboli para hacer mismo monasterio. Bien, pero además el título con el término maravedí pone en relación a Santa Teresa como una riqueza regalo muy grande de la Santísima Trinidad a su Iglesia. En su misiva, el futuro Papa ya beatificado se fijó en primer lugar no en la Teresa de los grandes éxtasis o de las visiones sobrenaturales, teniendo como reclamo y fuente de inspiración el tan traído y llevado tema de la transfiguración de Berlín, comentado por todas las partes de sus ocurrencias. Él le decía a la santa, te presenta en el momento en que un serafín se dispone a atravesar tu pecho con una flecha. Pero para el Papa existe otra Teresa, que es lo que afirma le gustaba más que las visiones y revelaciones sobrenaturales. La Teresa que experimentó las mismas dificultades que todos nosotros y supo vencerlas. La Teresa que sabía sonreír y hacer el río. La que se movió con total soltura y libertad en las comprometidas circunstancias. Toda ella gracias a sus extraordinarias cualidades y sobre todo a su trato íntimo y personal con el buen Jesús. El Papa la presenta como una mujer que vales, tú vales, Teresa. Mujer de lengua sencilla y pluma elegante y aguda. Mujer paradójica que, teniendo muy alto concepto de sus religiosas, no dudaba en escribir a su fraile carmelita más querido y admirado, con San Juan de Aragón, el padre Jerónimo García, que no se fiase de las monjas, porque a veces simulaban visiones y revelaciones inocentes. Para el Papa,
se daba cuenta de la gran y definitiva importancia de las mujeres en la Iglesia, y así escribía por Santa Teresa: las mujeres de por sí no gobiernan, esto corresponde a la jerarquía, pero con mucha frecuencia inspiran, promueven y a veces dirigen. Los tiempos en los que el cardenal patriarca de Venecia escribía sus cartas a los ilustrísimos destinatarios eran convulsos. En 1974, como lo eran los de Santa Teresa, siempre han existido y existen y existirán falsos reformadores jugando a carismáticos y profetas, como lo fue Lutero en tiempos de Santa Teresa, y como los criticaba a Juan Pablo I, a pesar de su breve pontificado. Por eso le decía a Santa Teresa: ¿qué abismo separa de ti esos falsos reformadores? Hija de la Iglesia, de tu título que más te gustaba. La repetiste en voz apagada en el mismo lecho de la muerte: por fin muero, hija de la Iglesia. Y aceptando incluso por su cercanía, simpatía y por su humildad y liderazgo, incluso sufrir algo por la Iglesia. Así veía Santa Teresa, esbozada Juan Pablo I. Para profundizar en esta visión de Santa Teresa, tenemos aquí a Ana, gran conocedora de Santa Teresa. Ana ha desarrollado toda su actividad profesional en la enseñanza, desempeñando funciones muy importantes, como directora de Mies de Salinas, inspectora y jefa personal en la Consejería de Educación durante la etapa de Gobierno de Foro. En la actualidad, Ana dedica tiempo y esmero a la liturgia y al esplendor del culto de la Basílica, y además actúa como representante de la Basílica a la explicación de todas las riquezas que tenemos aquí en la Basílica. Y sin más, Ana, cuando quieras, puedes hablar. Muchísimas gracias. Bueno, pues en primer lugar, gracias a todos por estar aquí. Gracias al señor rector por permitirme en esta conferencia dejarme este espacio. Gracias a Mauricio por su esfuerzo y gracias a Fidel por estas palabras que son fruto de la amistad y no de mis merecimientos. Bien, en primer lugar, para hablar de Santa Teresa, creo que lo primero es enmarcarla dentro del contexto que le toca vivir, porque todos somos hijos de su tiempo y ella pues también, desde luego. Entonces su época estuvo marcada por muchos conflictos, tanto en el interior como en el exterior, en el Atlántico, en el Mediterráneo. Esto supuso una continua sangría económica, porque a pesar de todas las riquezas de ultramar y de todo el esplendor del imperio, el Estado tuvo que recurrir en numerosas ocasiones a los préstamos de banqueros europeos. Así, Luis Ortiz, que en el memorial, que era consejero real de Castilla, lo cuenta en su memorial y pone de relieve que sin un pilar económico serio peligraría incluso la propia defensa de la fe católica. Esto, para los historiadores, indica que bajo el manto de gloria de todo el imperio lo que había era una situación económica muy grave, causada, entre otras cosas, por una organización social que se caracterizaba por una clase privilegiada que acumulaba riquezas, que no tenía espíritu de empresa y que tenía un concepto de honra que principalmente incluía no ejercer ninguna actividad. Por otra parte, había una gran masa de pequeña nobleza, de caballeros e hidalgos, que preferían pasar hambre antes que hacer una actividad útil. Por último, la situación se agrava en la segunda mitad y esto provoca despoblamiento de los campos, la subida de los impuestos. Por lo tanto, el hambre, la ignorancia y la enfermedad eran la tónica común. En lo religioso, el Estado se convirtió en el gran impulsor de la unidad de la fe alrededor del catolicismo. España pasa en este siglo de una cultura de cierto humanismo, de cierta apertura, de cierta tolerancia, a una situación de mayor control que se concretará en el Concilio de Trento y en la labor de la Inquisición. En cuanto a las órdenes religiosas, el espíritu reformista había surgido ya tiempo antes y venía ya de la Edad Media a raíz del conflicto de la querella de las investiduras. Ahí se toma conciencia de la necesidad de un cambio en la Iglesia, de volver a un sistema primitivo. La Iglesia se había convertido en una institución burocrática, insaciable de riquezas y de poder. La corrupción era notoria en los hechos como la venta de tierras o de rentas que tenían concedidos los clérigos, también la delegación de funciones en pastores poco preparados. El resultado es el deterioro notable de la autoridad eclesiástica, un aumento del clericalismo y una amenaza de quebrar la propia Iglesia. En los siglos XII y XIII surgen órdenes religiosas que se dedican ya al retiro del mundo, a la oración, a la meditación.
Muchos monasterios se habían vuelto muy relajados en sus normas o en el cumplimiento de estas normas, y algunas órdenes mendicantes se habían dividido entre conventuales y observantes. Los conventuales observaban las reglas mitigadas y los observantes observaban unas reglas más estrictas que eran acordes a su primitivo origen. En este momento, en los Países Bajos se introdujo la devotio moderna, un movimiento espiritual basado en el recogimiento, en la oración mental. En vez de una repetición mecánica de los textos, se fomenta una relación espontánea con Dios. Reformadores como Erasmo de Rotterdam fueron muy influenciados por estas corrientes e intentaron buscar una religiosidad más íntima y más profunda, y al principio en España esas ideas fueron bien acogidas por el propio cardenal Cisneros, que era un franciscano observante, e introdujo las ideas de Erasmo de Rotterdam en la Universidad de Alcalá. Admiraba también practicaba la devotio moderna. También San Ignacio de Loyola buscó una reforma desde dentro, un activismo basado en la conversión sincera desde el interior. La intención de estos movimientos era reformar desde el interior, desde la propia transformación del alma. Pero pronto las autoridades vieron cierto peligro porque parecían fomentar una relación directa con Dios, y esto hacía peligrar la intermediación de la Iglesia. Por otra parte, es un momento histórico en el que surgen grupos como los alumbrados, iluminados o dejados, que se difundieron principalmente por Castilla y Andalucía, y que había dentro de ellos muchas personas conversas, que aunque no tenían una doctrina común, fomentaban también, decían que la verdadera iluminación venía directamente de Dios. Así que estos términos pronto fueron sinónimo para referirse a los que practicaban la oración mental o se dedicaban a la lectura de las Sagradas Escrituras. Aún así, la amenaza más contundente vino del norte, cuando en 1517 Martín Lutero atacó las costumbres y el tráfico de influencias de la Iglesia e inicia la Reforma Protestante. La rebelión luterana provocó la reacción de todos los países católicos, y en España, con Felipe II, las autoridades eclesiásticas vieron aumentar su poder e impulsaron una mayor rigidez en las prácticas religiosas. La Iglesia convocó el Concilio de Trento, se emprendió una revisión de la disciplina, se reafirmaron los dogmas, se volvió una rígida práctica que provocó la prohibición de ciertos libros y la versión de la Biblia en la lengua vernácula. Tradicionalmente a Santa Teresa se la ha señalado entre los líderes de la llamada Contrarreforma, pero este término no deja ver toda esta época en toda su complejidad, porque la define en su reacción contra la Reforma Protestante. Hay que tener en cuenta que las principales fuentes contemporáneas de Santa Teresa son libros escritos antes del Concilio de Trento, que le sirven de introducción a la devotio moderna. Y aunque ella habla de rezar por todos los luteranos, sin distinguir en ningún momento unas ramas de otras, no inicia su reforma tanto como en reacción contra la reforma de Lutero, como en reacción a la relajación de las costumbres en los conventos de carmelitas. ¿Quién fue Teresa de Jesús? Pues Teresa de Cepeda y Ahumada, como sabemos todos, nació en Ávila en 1515, de una familia económicamente desahogada, de origen converso, debidamente ocultado, que extremaba su religiosidad como certificado de hidalguía siempre puesta en duda y en entredicho. En su familia tuvo un nivel cultural muy bueno, como correspondía a su rango social dentro de la época, y disponía y leía las vidas de santos, especialmente el Flos Sanctorum, pero también le gustaban mucho las novelas de caballería a las que su madre era muy aficionada, así que leía La Matiz de Gaula, El Orlando Furioso. Como consecuencia de su canonización, se tejió en torno a ella un halo hagiográfico de tal calibre que fue encumbrada como modelo de santa contrarreformista. Se la declaró perfecta mujer viril. Se la proclamó patrona de España y santa de la raza. La crítica tradicional nos la pintó siempre como una niña piadosa, que se dedicó desde su niñez, desde muy pronto, a la oración, cosa que ella misma desmiente en la obra de su vida. El famoso episodio de la huida con su hermano Rodrigo buscando el martirio refleja una visión romántica e infantil de la religión. Ella misma revela que lo hizo para conseguir directamente la gloria, porque sabía que con el martirio lo conseguiría, y así evitarse las penas eternas del infierno. En su juventud, Santa Teresa disfrutó de las cosas de este mundo, de las joyas, de los vestidos, de las fiestas,
Llevó una vida superficial en compañía de unas parientes a las que frecuentó a la muerte de su madre. Ella misma dice que se sintió atraída, incluso de forma desmesurada, por los placeres y aventuras de la vanidad y los sentidos, incluso hasta el extremo de poner en riesgo su honra, dice ella. Cuenta que su padre la manda al convento. Dice, aunque no acataba mi voluntad de ser monja, por razones ligadas a la honra. Ella dice, era el trato con quien por vía de casamiento me parecía acabar bien, lo que supone un serio compromiso de su honor. En relación a este trato, su confesor le aseguró que en esto no iba contra Dios. Los biógrafos más cuidadosos de Santa Teresa, Yepes y Rivera en su siglo y el padre Silverio en el siglo XX, se muestran muy reacios a creer a Santa Teresa cuando ella da cuenta de sus pecados. Pero tenemos que recordar que cuando ella escribe su autobiografía, es una mujer que tiene ya más de 40 años. Tiene suficiente objetividad, sentido común. Esto lo reflejan sus escritos, en los que nunca quitó ni ocultó hechos o los confundió. Por lo tanto, no debemos nosotros dudar de las vivencias que ella misma nos cuenta. Y de hecho la creemos cuando cuenta lo favorecida que fue por Dios hasta extremos incomprensibles en sus diferentes experiencias. Su padre y su hermana María la reprenden y finalmente el padre la manda al convento de Santa María de la Gracia. Ella dice que al principio los trabajos y la pena de ser monja no podía ser mayor que la del purgatorio. Esta era una comunidad austera, no había libros de entretenimiento ni ninguna confidencia emocionante, pero ella misma confiesa que al cabo de un tiempo estaba más contenta que en casa de mi madre, dice. Allí por primera vez recibió la catequesis sobre la doctrina espiritual de San Agustín y conoció la vida del santo con más profundidad que había conocido hasta el momento en el libro de las vidas de Santo Elflos Antonio. Allí está 18 meses y ahí hay un cambio hacia un equilibrio, hacia una madurez. No tiene un deseo irrefrenable de ser monja, pero también dice que tenía casarme. Enfermó gravemente y tuvo que regresar a Ávila. Este regreso tampoco a ella le molestó, no le importó volver al mundo. Y su padre, para la convalecencia, la envió con su hermana a Castellanos de la Cañada y ella visitó a su tío Pedro de Cepeda en Ortigosa. Su tío era un hombre extremadamente piadoso y allí Teresa, que siempre prefería leer algo a no leer nada, comenzó a leer a los padres de la Iglesia, a San Jerónimo, a las cartas. Lo cuenta ella en el libro de la vida, dice, leía cartas de San Jerónimo. Se produce un cambio en su modo de ver las cosas. Y en el capítulo 23 del libro de la vida, ella habla de vida nueva. Es difícil descubrir quién influye más en Santa Teresa, pero estaría San Jerónimo, San Gregorio y por supuesto San Agustín, que ejercieron una gran influencia. San Agustín, además de afinidades de carácter doctrinal o espiritual, hay una afinidad de vida. Ella dice que como San Agustín llegó a ser otra, pero al mismo tiempo más ella misma. Este fue un periodo de notables cambios en su espíritu. En este momento ella es una monja enferma y débil, se plantea la vida, la frivolidad, el pecado. No quería ser monja, pero de alguna manera, dice una investigadora americana sobre Santa Teresa, no quería ser monja, pero comprende que debía serlo. Así que en 1535, aunque su padre no era partidario, entró en el convento de la Encarnación de la Orden Mitigada del Santo Carmelo. Enfermó gravemente, su padre la lleva, y los médicos dictaminan que tiene tifus y otras enfermedades y estuvo enferma hasta tal punto que tuvo su tumba preparada. Allí estuvo hasta unos 8 meses y después volvió al convento, casi paralizada. Al cabo de un año podía caminar apoyándose sobre las rodillas y sobre las manos, y tardó 3 años en poder llevar una vida como un miembro más de la comunidad. En este convento estaría 26 años, antes de emprender su labor fundadora. Era un convento grande, el más importante de Ávila, como correspondía al rango social de Santa Teresa, y allí vivían unas 200 personas, entre monjas, parientes, sirvientas, porque cada uno conservaba el rango que tenía fuera. Había una cierta libertad ruidosa, la regla era sencilla, los locutorios y jardines resonaban de conversaciones, chismes, intrigas, de aristócratas, abades y frailes. Había esplendor en el oficio divino, pero no se había designado momento alguno para la oración mental. Santa Teresa era muy querida por sus cualidades y, como ella misma reconocía, le gustaba agradar, era extravertida, tenía sentido del humor.
y allí en los salones de la Encarnación la visitaban religiosos y laicos influyentes a los que ella y las otras hermanas entretenían y daban conversación, y estos señores influyentes pues a cambio daban también, ayudaban a la comunidad. En este bullicio, donde se practicaba únicamente la oración vocal, no había sitio adecuado para la vida contemplativa. Así que las manifestaciones de devoción de Teresa desportaron el recelo y la sospecha, porque no parecían sinceras a sus detractores. Pero ella comenzó a practicar y a cultivar el recogimiento y la oración mental, prácticas entonces consideradas problemáticas por su parecido con el alumnismo. Sus experiencias místicas aún eran más discutidas, porque no era algo infrecuente en los conventos la existencia de mujeres que afirmaban tenerlas. En 1540 hubo un episodio bastante grave en Córdoba con una monja que afirmaba tener los estigmas de San Francisco. Así que la ciudad de Ávila, con sus aristocráticas monjas y sus ortodoxos amigos y parientes, no quería convertirse en centro de comentarios y escándalos. El pánico hacia lo luterano estaba en su momento álgido. Se había visto que ciertos alumbrados servían el dogma de Lutero, por lo que los autos de fe y las cazas de herejes estaban al orden del día. Así que Santa Teresa fue interrogada por clérigos para disciplinarla y oírla en confesión, algunos sabios y otros necios, pero ella se sometió a todos. Todos fueron rigurosos con ella, sin embargo no pudieron con su capacidad para la discusión teológica. Conocía toda la compleja doctrina de la religión que profesaba. No había ni alumnismo ni luteranismo. Sus experiencias continuaron y ella continuó contándolas. Le prohibieron en algún momento leer ciertos tratados teológicos, le arrebataron sus libros, lo que le causó gran pena, y hasta que la Compañía de Jesús fundó el Colegio de San Gil en Ávila en 1554, no encontró confesores que la tomaran en serio y no la afligieran gravemente. Con el tiempo, algunas de las autoridades espirituales de la época, como San Francisco de Borja y San Pedro de Alcántara, trataron con ella y la examinaron. En los últimos años que pasó en la Encarnación, se le permitió más libertad y tuvo permiso para vivir como monja, siguiendo su regla severa en casa de doña Guiomar de Ulloa. Esto seguramente fue por consejo de algún confesor que vio su gran necesidad de estar sola y de rezar, o quizá también de algún superior exasperado que quería tenerla lo más lejos posible. En este momento, ya en 1560, ella parece haberse sacudido el poder que todos estos confesores nombrados de manera oficial tenían sobre ella. Sus miedos la abandonaron en parte, si es que alguna vez los tuvo, y adquirió la certeza de su amistad con Dios. Santa Teresa se reforzó, se invistió de confianza en sí misma. Ella dice: quedóme un señorío contra ellos bien dado del Señor de todos, que no me da más de ellos que de moscas. Y avanzó hacia una nueva era, esos últimos 20 años magníficos, pero refiriéndose a ese periodo de miedos y demonios, dice en relación a aquellos confesores bien intencionados que llegó a tener más miedo a los que tan grande lo tenían del demonio que al demonio mismo, porque él no le podía hacer nada, pero los otros, en especial si eran confesores, la inquietaban mucho, y había pasado años de tan gran trabajo que ahora se espantaba de cómo había podido soportarlo. Así que en 1560, con algunas aspirantes más, anuncia su decisión de reformar la orden y fundar un convento de acuerdo con la primitiva regla del Carmelo. En contraste con las carmelitas calzadas, ellas vivirían enclaustradas, guardarán una estricta disciplina, no aceptarían patrocinios, evitando así el dominio de los poderosos. No habría diferencias de rango social, vivirían de la limosna y del trabajo, no se llamarían doñas, no habría dotes, no se preguntaría por la limpieza de sangre, solo las cualidades humanas. La oración no debía ser monótona por los benefactores, sino diálogo de amistad con Dios, y cada monja debía tener su espacio y su tiempo para la meditación y la oración. Insiste en la necesidad de romper lazos, egoísmos, intereses, lograr el desasimiento. Pero su proyecto, como era de esperar, provocó la ira de ciertas autoridades eclesiásticas, que veían una usurpación de su poder, también de algunas monjas, que consideraban arrogante su proyecto y su deseo de querer tener su propia institución, aunque finalmente en 1562 logró fundar su primer convento, el de San José. Entre esa fecha y su muerte en 1582 fundó un total de 17 conventos,
2 de ellos para frailes, siempre bajo la vigilancia de la Inquisición. Conforme crecía su obra, aumentaba también el número de críticos y censores en orden mitigada, de cuya autoridad no se libró hasta 1581, un año antes de su muerte. Al mismo tiempo, Teresa es también escritora. Su primer libro, que es el de la vida, es difícil de calificar en un único género. Es autobiografía, diálogo, oración. El libro se finaliza en 1565 y estuvo un largo tiempo en poder de la Inquisición. Ella entonces escribió El castillo interior, de alguna manera a continuación de la vida, con los años que llevan hasta 1577. La primera obra impresa de Santa Teresa es Camino de Perfección, una obra dirigida a sus hermanas. El contenido es la oración como elemento esencial de vocación. Es un libro guía para sus comunidades. De esta obra hay 3 ediciones, y la primera, que es el Códice del Escorial, no superó la censura, y uno de sus párrafos fue emborronado tan a conciencia que hasta fechas relativamente próximas no se ha podido hacer su lectura completa, hasta 1833. El párrafo es el siguiente. Parece atrevimiento pensar, pues no sois vos, creador mío desagradecido, para que piense yo daréis menos de lo que os suplican, sino mucho más. Ni aborrecisteis, Señor mío de mi alma, cuando andabais por el mundo, a las mujeres, antes las favorecisteis siempre con mucha piedad. Hasta ahí se puede leer, a partir de aquí es lo que estaba tachado. Y hallasteis en ellas tanto amor y más fe que en los hombres. No basta, Señor, que nos tiene el mundo acorraladas e incapaces, para que no hagamos cosa que valga para nada por vos en público, ni osemos hablar algunas verdades que lloramos en secreto, sino que no nos sabíais de oír petición tan justa. No lo creo yo, Señor, de vuestra bondad y justicia, que sois justo juez, y no como los jueces del mundo, que como son hijos de Adán y, en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Sé que algún día ha de haber, rey mío, que se conozcan todas. No hablo por mí, que tiene conocido el mundo mi ruindad, y yo he ordenado que sea pública, sino porque veo los tiempos de manera que no es razón desechar ánimos virtuosos y fuertes, aunque sean de mujeres. No es fácil en ese momento ser mujer espiritual y gran lectora. Teresa cuestiona el monopolio cultural de los varones y reclama atención a la mujer en la Iglesia, a ser escuchada. De ahí la censura que el párrafo sufrió en su momento. Su obra es un itinerario de conversión personal y comunitaria que se logra desde el saber, las letras, la reflexión, el estudio y el conocimiento. La meta es la perfección, la plenitud que se regala cuando se conoce por la humildad y el desasimiento. Desde esta situación, Santa Teresa se siente segura, se permite denunciar la relación de las mujeres respecto a sus maridos, las mujeres en la Iglesia, las mujeres espirituales, la polémica entre oración mental y oración vocal. La obra refleja su gran deseo de escribir, de quedar en la memoria. Le habían confiscado su obra Vida y quiere dejar un modo de resumen. Escribe para ser leída y por ello se autocensura, para no caer bajo sospecha y garantizar que su obra llegue a sus destinatarios. Las cartas de Santa Teresa son muy abundantes. Pudieron llegar a 1200, hay quien dice que 5000 y hay quien dice una cifra superior incluso. Se conservan 450. El correo era un medio poco seguro, así que se hacían varias copias, esto era lo normal. Por otra parte, la necesidad de noticias hacía que pasaran por varias manos y que el autor sabía que iban a ser leídas por bastante gente. Es posible que esta sea la causa de que se hayan perdido todas las cartas dirigidas a San Juan de la Cruz, quizá para evitar problemas con la Inquisición. Las cartas plantean una gran variedad de temas y de destinatarios. En ellas se refleja una mujer de carácter, fundadora, madre y maestra, que lleva las riendas de relaciones complejas y conoce bien los altibajos de la condición humana. También aquí la geografía hizo que se tomaran más como reliquias que como reflejos de su vida, y se editaron lentamente, incluso destruyendo algunas. Siempre se editaron seleccionándolas según criterios espirituales en su tiempo de edición. Las hay relacionadas con la gobernanza de los conventos, las hay a sus hermanos por cuestiones de finanzas, sobre la disciplina, sobre las presiones que recibe de algún obispo para que admita alguna monja que ella considera demasiado melancólica. Las hay también muy duras, terribles las llama ella, que son las que dirige a María de San José después de los episodios de la fundación de Sevilla,
o las que dirige a la Madre María Bautista, priora del Carmelo de Valladolid, donde le dice que ella tiene una actitud intransigente y que ninguna monja se atrevió a dirigirse a ella en esos términos, que de ser así, eso le valdría perder la amistad. En las cartas a sus hermanas no tiene que disimular ni encubrir sus sentimientos, como lo tenía que hacer con las autoridades eclesiásticas. Y así, en las últimas que dirige a María de San José, le cuenta su agotamiento, los problemas que deben enfrentar, cómo su proyecto no ha estado exento de problemas y de desengaños, e incluso dice que sus compañeras del convento la han elegido priora por pura hambre. Otras obras que conocemos y que sabemos son fundaciones, constituciones, el modo de visitar conventos y, cómo no, la poesía, que hacía con motivo de fiestas religiosas o conventuales. Santa Teresa era muy hábil para componer, ella misma lo sabe y se ufana de ello, y muestra no solamente una gran profundidad, sino también muchas veces un gran sentido del humor, como cuando compone un himno a las pulgas, porque ella y sus hermanas tenían los hábitos de ensayar llenos de pulgas. Y no hay que olvidar, muy importante, una obra que quizás se menciona menos, pero Santa Teresa compuso una glosa libre al Cantar de los Cantares. Esto tenía un especial riesgo y hay que tener mucha audacia para hacerlo, siendo mujer, para que una mujer comentara la Sagrada Escritura. De hecho, fue obligada a quemar esta obra, pero ya circulaban varias copias de ella y además parece ser que ella la escribió más de una vez, cosa que muestra su afán y su gusto por la escritura, su deseo de perdurar y su deseo de, como maestra, acercar a sus hermanas a la misma Sagrada Escritura, algo para lo que las mujeres eran consideradas incapaces. Pero ¿cómo pudo Santa Teresa hacer esto en este contexto? Bien, ella se vio obligada a desarrollar estrategias para acceder a la palabra y al discurso doctrinal. Las virtudes más destacadas de la mujer de la época eran obediencia, decoro, inhibición y, sobre todo, silencio, como refleja Fray Luis de León en La Perfecta Casada. El silencio femenino se relaciona con la castidad, la elocuencia con la promiscuidad. Santa Teresa es plenamente consciente de estas dificultades, por lo que desarrolla técnicas y estrategias sutiles. Fomenta la imagen de escritora reacia, habla de su ineptitud, de su falta de formación, de su falta de buena memoria, de que es una mujer pecadora, para no causar alarma sobre el censor, que es el primer destinatario de su obra. En el libro de la vida deja claro que escribe por obediencia, justificando así el hecho de atreverse a escribir. Pero en el prólogo añade otro motivo también muy importante, que es que el Señor lo desea. Así ella misma creó oportunidades para escribir Camino de Perfección, por obediencia esta vida de sus hermanas, y así pretende hacer pasar por un librillo de consejos algo que es un verdadero tratado de espiritualidad. También en las moradas se presenta acatando de mala gana la orden de su confesor, pero se sabe por una carta escrita previamente que estaba muy contenta, muy entusiasmada con este proyecto. Así que el concepto de escritora por obediencia es actualmente dudoso y está claro que se trata de un ardid. Santa Teresa, en las cartas y en testimonios que llegan de terceros, después de su muerte, queda claro su gusto y su afán por la escritura y por perdurar. Ella debía de entregar primero sus escritos al confesor, así que como estrategia le dice que los rompa, que los queme, mucho me atrevo, creo que no es así, pero sin embargo sabemos que cuando le corregían algo le parecía muy mal, y ella dice: Dios perdone a mis confesores, quedando que me mandan escribir trasladándolo, y truecan algunas palabras que esta y esta no es mía. Luego las borraba y ponía entre renglones de su letra lo que le habían cambiado. Isabel de Santo Domingo, en su proceso de beatificación, dice que ella, hablando del libro de la vida, dice: no pensaba que me iba a salir tan bueno, lo que muestra que era conocedora de la valía, tenía conciencia de su valía como escritora. Apela también a la ignorancia femenina, a su inferioridad. Así, ese estilo cotidiano de plática informal es el recurso que adoptó para poder escribir de temas doctrinales, algo vetado a las mujeres, tal como se refleja en la carta de San Pablo a Timoteo. Que las mujeres escuchen la instrucción en silencio, con todo respeto. No permito que ellas enseñen ni que pretendan imponer su autoridad sobre el marido, al contrario, que permanezcan calladas. Teresa conoce esta situación y dice: basta ser mujer para caérseme las alas. Cuando habla de su vivencia espiritual cuenta que si lo ha hecho abiertamente en ocasiones,
ha sido objeto de abruptos y desconsideradas respuestas. Preguntábanme algunas cosas, yo respondía con llaneza y descuido, y luego les parecía que los quería enseñar. Cuando escribe también tiene que matizar sus palabras, creo que lo he oído, creo que se dice así, para no parecer letrada, insiste en su flaqueza, tan ruin, tan flaca y miserable, estrategias retóricas para poder expresar su experiencia y sus enseñanzas, bajo una apariencia de fragilidad y candidez. La continua alusión a sus muchos pecados, además de su experiencia ante la misericordia de Dios, le sirve para desmarcarse de los alumbrados y alejar sospechas, porque estos focos iluministas eran duramente reprimidos y se reservaba para la mujer únicamente una piedad devocional. Estamos en tiempos en que se predica que las mujeres tomen su rueca y su rosario y no curen más devociones. Dice el jesuita Pedro Navarro al padre Laimir en 1559. Teresa, con ironía y sentido del humor, afirma que ella, casi hurtando tiempo y con pena porque me estorba y hilar, por estar en casa pobre y con hartas obligaciones, puede escribir. No se comprendería su extensa obra literaria pensando en alguien que lo hace únicamente por obediencia o que podría dedicarse a algo mejor. Ella, en Camino, hace una crítica audaz a quienes impiden a la mujer practicar la oración mental por razones tan extravagantes como no es para mujeres que les podrían venir ilusiones, mejor será que hilen. Pero en su contexto histórico eludirá las sospechas traspasando la responsabilidad de lo que dice a los que censuraron su obra y por eludir lo más posible a estos dirá que cualquier cosa de valor que escriba será Dios quien se la haya inspirado. Aún así se ganará la amenaza de excomunión y el reproche del nuncio Felipe Sega, entre otras razones por enseñar, fémina inquieta y andariega, desobediente y contumaz, que a título de devoción inventa malas doctrinas, andando fuera de la clausura contra la orden del Concilio de Trento y de los prelados, enseñando como maestra contra lo que San Pablo enseñó, mandando que las mujeres no enseñaran. Curiosamente, durante su vida, ella y otros reformadores levantaron sospechas por su parecido con el iluminismo, pero a principios del siglo XVII la Iglesia se enfrentó a nuevas amenazas. Por una parte, la extensión del protestantismo y por otra parte, nuevos descubrimientos en las ciencias que podían poner en entredicho fundamentos de la doctrina. Era necesario reforzar la fe. España había defendido la fe vivamente y había aportado grandes personas a su defensa. Así que en las primeras décadas del siglo XVII se canonizaron muchos santos españoles. Y Santa Teresa de Jesús, que siempre había sido popular, fue beatificada en 1614 y canonizada en marzo de 1622. Con su canonización su figura se convirtió en excepcional, trascendió su propia existencia y en no pocos casos fue apropiada por el poder. La admiración desmedida diluyó su propia entidad como mujer y como escritora y se la envolvió en ese halo cotidiano, de escribe por obediencia, escribe como habla, equiparando su obra a una charla femenina. Todavía en una obra de 1980, cuando se habla de ella y de San Juan de la Cruz, de él se dice que es la cumbre de la poesía mística, mientras que ella se la define como encantadora, sugestiva, no tiene una mala crítica. Cuando fue canonizada, el carmelita Francisco de Jesús declaró que Santa Teresa había trascendido la inferioridad congénita de su sexo, dejando de ser una mujer y convirtiéndose al estado varonil con mayor gloria que si hubiera sido un hombre desde el principio, pues rectificó el error cometido por la naturaleza. Y el inquisidor Alonso de la Fuente, que quiso prohibir sus obras, sugirió en 1589 que ella no era la autora de sus obras, porque aunque eran diabólicas y alumbradas, excedían la capacidad de las mujeres. Hasta hace muy poco se transmitió esta visión de Santa Teresa, de escritora por obediencia y su pesar, pero ahora se habla ya de una mujer que gozaba del placer de escribir, que lo hacía durante innumerables horas pese al consejo de sus médicos y que para escapar de la sospecha y de la censura tuvo que reinventarse o inventarse. En su proceso de canonización se recogieron testimonios tales como que era cosa milagrosa que una mujer de su cabeza sola pudiera escribir y enseñar cosas tan aventajadas en materia de espíritu, lo cual, juzga este testigo, no pudiera ella haber alcanzado sin particular favor y enseñanza del Espíritu Santo. Y el obispo de Tarazona, Yepes, en su biografía de Santa Teresa,
dice que en el manuscrito de sus obras no hay ningún tachón, no hay ninguna palabra borrada y no hay ninguna corrección, que es uno de los mayores milagros que de los santos escriben y el mayor testimonio de sabiduría que del Espíritu Santo le infundió. Esto se propagó y se tuvo como cierto hasta que tiempo después otro carmelita, Fray Marcial de San Jerónimo, estudió sus escritos y viéndolos declaró que tenían no solamente tachones y correcciones, sino anotaciones al margen y glosas. También, como hecho milagroso, se dijo que le sucedía que estando en trance se encontraba cosas escritas de su puño y letra. La cuestión es que se trataba de entenderla y no se la entendía, pero Santa Teresa, el hecho de ser mujer, también fue una ventaja, porque le permitió crear un estilo propio y no tener que someterse a la retórica o el estilo de los letrados de la época. Ella misma define su modo de escribir como una llaneza y una claridad por la que yo soy perdida. Se apartó del lenguaje de los letrados deliberadamente y adoptó el lenguaje de la experiencia personal. Pero detrás hay una escritora sofisticada, hábil. García de la Concha, uno de los pioneros en hablar de Santa Teresa como escritora, habla de la angustiosa búsqueda de la expresión en Santa Teresa, porque tuvo que expresar su experiencia mística de un modo creíble para los lectores. En 1923, como sabemos, el Papa Pío XI anunciaba por boca de Monseñor Gali su negativa a declarar a Santa Teresa doctora de la Iglesia. Sexus ostat, ese era el motivo. Recordar aquí que en 1922, siendo rector de la Universidad de Salamanca, Unamuno la había declarado doctora por la Universidad de Salamanca, es decir, el reconocimiento civil ya lo tenía. El reconocimiento eclesiástico no llegó hasta 1970, que fue nombrada doctora de la Iglesia. Es muy interesante también cómo la iconografía de Santa Teresa jugó un papel en relación a esto. El Concilio de Trento había dictaminado unos ciertos cánones para la representación de los santos y, por supuesto, las representaciones de Santa Teresa siguen estos cánones. Las fuentes para su representación son sus obras, el libro de la vida y las fundaciones, son también los testimonios y, por supuesto, es el retrato en vivo el que le hace el primero, el que le hace Fray Juan de la Miseria. Esa es la Vera de Figues. Ese fue un retrato hecho en 1576, 2 días antes de la fundación en Sevilla. Ella no quería, pero por insistencia del padre Gracián se hizo. Y parece que con bastante parecido, dice Gracián, aunque no la refleja como era, y también María de San José y Ana admiten que sí que se parecían. Bien, si observamos en la imagen, la santa ocupa todo el cuadro. Creo que todos lo tenemos en la cabeza, es el típico que todos conocemos. Ella ocupa todo, es ahí, ese. Ella ocupa todo el cuadro. Y luego tenemos, si nos fijamos, el manto y las manos aparecen un poco planas. Y la paloma aparece ahí un poco ingenua. En el rostro enmarca una filacteria, como el Salmo 88 que dice Misericordias Domini cantar. Bien, estas apreciaciones en cuanto al manto, las manos, la paloma, es porque estos detalles se añadieron con posterioridad. Y tanto la filacteria como el Salmo 88 como la paloma ya son insignias de santa, pero esas insignias se añadieron antes de su beatificación y antes de su canonización. Es decir, Santa Teresa ya tenía mucha devoción y muchos partidarios. La filacteria probablemente fue a iniciativa de María de San José porque decía que la santa recitaba con mucha frecuencia el Salmo 88. Bien, esa es la imagen que más se difunde, porque luego Gracián y María de San José se encargan de difundirla por medio de amigos y de viajeros que salían, con lo cual cuando se funda en París el primer convento de carmelitas descalzas, ella ya es conocida y se funda en 1604. Ahí también ya era conocida, y lo sabemos, y que su retrato estaba en claustros, en celdas, incluso en aposentos cercanos a la corte, y también en el pueblo llano, menos, pero también en estampas de bajo coste. Comienzan a aparecer cuadros basados en la vida de la santa. En 1599 se traducen las obras de la santa en italiano.
italiano, y aquí por primera vez, en la traducción de sus obras al italiano, se incorpora el uso, que era algo que las monjas podían hacer porque no las impedía de Dios, y se incorpora el libro, la pluma y, es decir, los libros y la pluma, es decir, sus atributos como escritora. Ese es el primer retrato que hay concediéndole esa característica. Luego se añade la paloma y una inscripción en latín que conforma la acción del Espíritu Santo. Esta es una imagen que se difunde muchísimo y es una imagen que la conforma como escritora y le da el orgullo de su obra y de sus libros que aparecen con ella. Hasta 1609 no aparece ninguna imagen de la transverberación, que era lo que nos ponía aquí Fidel, la de Bernini. Esa proliferación de imágenes pues va poco a poco allanando el camino para su canonización, que se produce en 1614. A partir de aquí, ya las imágenes más corrientes son Teresa como escritora, Santa Teresa y la transverberación. Pero hay una imagen de su beatificación que es muy curiosa porque solo aparece una vez y que es un grabado para un sobrino de Pablo IV. Y aparece Cristo resucitado con la cruz, es un Cristo joven, y aparece un cielo abierto en gloria y una inscripción que dice: si no hubiera creado el cielo, para ti solo lo crearía. Es una visión que no está constatada en la obra de Santa Teresa y por su difícil interpretación pues no tuvo más difusión esta imagen. Ya en 1620, casi en la época de su canonización, que es en el 22, en la traducción al latín de una biografía de Santa Teresa, la biografía de Rivera, aparece la santa con dos viñas que salen de su pecho, que representan las ramas del carnero, la masculina y la femenina. Es la primera representación como fundadora. Y hay también una representación que se hace muy popular, que es la transverberación con un rompimiento de gloria, Dios Padre, unos ángeles echando flores sobre Santa Teresa, y una lectura que dice: confortadme con flores que enferma estoy de amor, del Cantar de los Cantares, versos que ella comentó en las meditaciones. En 1622 es canonizada y en su proceso de canonización el Papa la definió como una mujer de nuestros tiempos y días. Ahí las representaciones se hacen de mayor calidad, de mejor calidad, especialmente la transverberación y Teresa como escritora. Ya la escultura, la que ponía Fidel de Bernini, la que todos tenemos en el imaginario de la Capilla Cornaro de Santa María de la Victoria, que es una representación de la transverberación, una representación fiel a lo que ella describe en su obra. Y bueno, recordar también que Gregorio Fernández, el escultor español, la representó en numerosas ocasiones como escritora en obras que se conservan especialmente en Valladolid y Valencia. Pero si recordáis al principio, habíamos mencionado que Santa Teresa fue patrona de España, fue copatrona de España, y fue un patronazgo muy breve, porque el rey Felipe IV había escrito al presidente del Consejo de Castilla pidiéndole que la propusiese como copatrona de España. Y el duque de Olivares, que era muy favorable a la iniciativa, ya había colocado en la sede de Santiago a alguien que también fuera favorable. Con lo cual, en 1627, pues el Papa dictó un breve y la nombró copatrona de España junto con Santiago Apóstol. Pero claro, hubo un conflicto de bastante magnitud, por temas, incluso por el tema de la palabra patrón, con lo cual 3 años después el Papa dictó otro breve retirando el anterior y ella dejó de ser copatrona de España. Esto afectó a toda la iconografía porque hubo que retirar de todas sus representaciones de esa época todo lo que aludiera al patronazgo. Pero se conserva una en la Biblioteca Nacional que la representa junto a Santiago y donde aparece el escudo de Castilla y León, el cáliz, la Eucaristía, el toisón de oro y un medallón sobre el que desciende una paloma del Espíritu Santo. Aparece la oposición entre la espada y la palabra. Bien, Santa Teresa daría para muchas más cosas porque el periplo vital es inmenso, pero yo quisiera recordar únicamente la valentía, las dificultades, el recorrido vital de Santa Teresa, su autoridad de obra, que está en sus fundaciones, su autoridad de palabra, que está en sus libros, y su autoridad de ejemplo, que está en su vida, en una época en la que tuvo que sortear muchos obstáculos para poder hacerlo. El 4º centenario de su canonización, que fue en marzo, de 400 años, yo creo que hubiera merecido un mayor eco institucional,
para recordar el valor, el magisterio y el ejemplo de Santa Teresa, que se difunda más, que sea conocido en un mundo y en una sociedad tan carente de modelos que sean de esfuerzo, de valentía, de conocimiento y en su caso también de una fe inquebrantable. Y nada más, muchas gracias. Espero que hayamos podido recordar a Santa Teresa y bueno, pues algo, todos lo sabíamos, pero bueno, creo que merece la pena este rato que hemos pasado. Muy bien. Esta foto es el primer, lo que ha dicho Ana, la pintó Fray Juan de la Miseria y le dijo Santa Teresa: Dios te perdone, Fray Juan, porque me has pintado fea y legañosa. Y ahora, a ver si puedo yo mirar aquí cómo la describe. A ver, un momentito. Lo puedes leer atrás. Dice: era esta santa de mediana estatura, antes grande que pequeña. Tuvo en su mocedad fama de muy hermosa y hasta su última edad mostraba serlo. Era su rostro no nada común, sino extraordinario, y de suerte que no se puede decir redondo ni aguileño. Los tercios de él iguales, la frente ancha e igual muy hermosa, las cejas de color rubio oscuro, con poca semejanza a negro, anchas algo arqueadas, los ojos negros y vivos y redondos, no muy grandes, mas muy bien puestos, la nariz redonda y en derecho de los lagrimales para arriba disminuida, hasta igualar con las cejas, formando un apacible entrecejo, la punta de la nariz redonda un poco inclinada para abajo, las ventanas arqueaditas y pequeñas, toda ella no muy desviadas. Mal se puede con la pluma pintar de perfección, que en todo tenía, la boca muy buena tamaño, etcétera, etcétera. Y habla de los 3 lunares que tenía, cómo hacían juego con el... A ver, pues esta es, así la ve. Bueno, pues ya creo que ya está. Claro, ese retrato ya tenía sus años, claro, había nacido en 1515, retratos de 1576, quiero decir que bueno, ya... Luego las demás representaciones iconográficas ya son muy idealizadas, claro. Si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta... Darle las gracias a Ana María, que esperábamos de todo corazón, lo has hecho estupendamente. Hay muchos aquí que somos muy devotos de Santa Teresa, que incluso convencí a un amigo mío piloto para ir cuando Juan Pablo II que fue el 82, 83, por ahí debe ser. Volamos y no critico nada, ¿no? Pero no nos dejaron volar sobre algo por peligro de atentado, lo que sea. Entonces nosotros llevamos un saco con todos tus, y lo tuvimos que echar por el camino, nada más. Bueno, este es el famoso escultura de Bernini, que lo cuenta ella en el libro de la vida. Sentía cabe en mí un ángel que parecía que me reventaba el corazón. Y esto ha sido objeto de cantidad de interpretaciones de psicoanalistas ridículos y ahora no procede a nada. Bueno, yo tengo una pregunta. Mi pregunta es: ¿cómo Santa Teresa en ese entorno y dentro de ese contexto pudo escribir? Pues tuvo que buscarse, tuvo que inventarse, porque ella tuvo que aludir a su pequeñez, a que era una mujer, a que no sabía, hacer esas cosas retóricas. Mire usted, creo que oí, creo que se dice así, porque si ella afirmaba que sabía como se decía, podía parecer muy letrada, muy preparada. Ella además es una persona muy inteligente, muy preparada, porque cuando le escribe cartas terribles que ella dice a María de San José, lo hace y la llama letrera. Lo hace porque no quiere que sus monjas utilicen el lenguaje de los letrados para no caer en sospecha, para no ser acusadas, porque durante el tema de Sevilla, la fundación de Sevilla, ellas habían tenido muchos problemas y fueron acusadas ante la Inquisición por una novicia, María del Corro, o del Coro, no recuerdo bien, que las acusaba de que se confesaban con la priora, de que se cambiaban los velos, de cosas muy extrañas. Entonces ella, en su faceta de madre también, previene a sus hijas de que no utilicen el lenguaje de los letrados.
que utilicen un lenguaje sutil, que se hagan pequeñas para poder escribir, para poder acercarse. Si no, no lo hubiera podido hacer de ninguna de las maneras. Pero detrás hay una escritora sofisticada, inteligente, culta, leída, desde luego. Muchas gracias. Yo te voy a preguntar, ¿sus relaciones con la princesa de Éboli? Bueno, ahí ya, es que la princesa de Éboli merece otra conferencia. La princesa de Éboli merecería otra conferencia. Era mucha princesa. Sí. Las relaciones con el poder siempre son peligrosas. Siempre son peligrosas. Yo voy a decir una cosa. La verdadera Santa Teresa está en las fundaciones y en las cartas. Ahí es la riqueza impresionante de esa mujer. Las cartas lo dominaban todo. Y las fundaciones es una aventura a lo divino. Un quijotismo a lo divino. Ella tuvo que recurrir también a amistades importantes que tenía por temas, pues como los de Sevilla, tuvo que recurrir, no le quedó más remedio, y cuando fue destituida la Madre María de San José también. Pero las relaciones con el poder siempre son problemáticas. Usted tenía una pregunta, por favor. No, pregunta no, es que la condesa de Éboli lo que quería era utilizarla. Exactamente. Y ella, que era muy inteligente, no se dejó. No se dejó, exactamente. Esa manipulación, esa utilización, exactamente. Ese es el tema. Entonces, la manipulación del poder, pues siempre, el trato con los poderosos siempre es complejo. Y para mí fue una mujer revolucionaria. Por supuesto. Vamos, las feministas de ahora se quedan cortísimas. A ver quién se... Imagínese luchar contra la Inquisición. Ella, vamos, una valiente, pero... Ella, por ejemplo, a sus hermanas les dice que si practican oración mental, que si lo cuentan a sus confesores y no las entienden, porque claro, ella ya para empezar dice que para entenderla tiene que ser alguien letrado. No todo el mundo la va a entender cuando ella habla, quiero decir. Otra cosa es cómo se expresa, que ahí trata de parecer otra cosa. Entonces a sus monjas también les dice que si no encontraran confesores que las entendieran, que no se preocuparan porque Dios las va a entender. Es decir, que no se atormentaran por ese hecho de que... Este cuadro es una gran pintura, es de Rivera. Es de Rivera, yo creo que es la que más logra la visión estática de Santa Teresa. Pero ella es joven, está idealizada, lógicamente, porque ahí la representan joven. Bueno, pues Santa Teresa siempre me trae la lluvia, porque hablé de ella aquí en este mismo sitio en 2015 y llovía a cántaros, y hoy vuelve a llover a cántaros. Yo no sé si para el siguiente centenario seré yo ya quien nos hable, pero bueno, me encantaría que pudiéramos estar y estuviéramos todos los presentes aquí. Rezan que llueva. Pero Ana, a pesar de la lluvia, mira, todo tu público. Por eso, toda la gente buena, así que qué mejor que dentro de 100 años, si Dios quiere, nos vemos aquí.